Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un País Pa'lante por Onda, la superestación. Hoy vamos a sentir la creación en vivo. Hoy vamos a sentir que el mundo se puede crear, porque hoy tengo conmigo a uno de los creadores y uno de los creativos más importantes de este país. Amigo, querido y sobre todo admirado por sus facetas, tanto en Crack Studio como en Meollo Criollo, haciendo saber que es importante no solamente amar a Venezuela, sino saber dónde está Venezuela. Con nosotros está Nacho Palacios. Bienvenido, Nacho. Gracias, Michael. Bueno, gracias por esa introducción y un placer estar aquí contigo también, amigo querido y admirado de muchos años. No, la verdad que estoy muy contento de estar aquí contigo porque nos sentimos muy orgullosos de esas personas que a veces crean cosas y que la gente los puede disfrutar, que la gente las puede vivenciar, pero que la gente no sabe quién la creó. Y ustedes, los creadores y los creativos, disfrutan de estar a veces detrás de esas cámaras y detrás de esas creaciones, y hoy tenerte aquí enfrente y que la gente se entere de quién es Nacho Palacio, para mí es muy importante. Pero más allá del orgullo que yo pueda sentir o que podamos sentir nosotros por ti, me interesa saber qué se siente orgulloso de ser Nacho Palacio. ¿Qué te sientes orgulloso de tu historia, de tu trayectoria, para tú decir, es que mi historia es una historia para adelante? Wow, bueno, mira, yo creo que las cosas que más me satisfacen hoy en día es que yo hace mucho tiempo descubrí que podía poner lo que yo sé hacer al servicio de algo superior, de algo más sublime, más trascendental. Yo empecé a escribir, empecé a crear cosas y mis primeros años de carrera, pues digamos que estaban haciendo desde televisión, radio, etcétera. Pero llegó un momento en que dije, bueno, esto puede servir para algo más. O sea, sobre todo cuando tú, por ejemplo, manejas contenidos tipo el humor, historias, el poder de las historias, que es algo que todavía hasta el sol de hoy me fascina. Y tú dices, esto es el vehículo para transmitir mensajes poderosos, positivos, que impactan una cantidad de vidas que uno ni se imagina. Entonces tú dices, lo que yo hago tiene sentido. Y entonces ya te afrontas, digamos, la técnica, la profesión, el hábito de otra manera completamente diferente. Y fíjate que creo que una de las tendencias globales es que la gente reúne sus profesiones hacia sus vocaciones, ¿no? Tal cual. Y al final, lo que yo veo y he visto en tus creaciones es una conexión muy profunda con ese país que somos, o ese país que hemos sido y ese país que aspiramos a ser. ¿Qué te enorgullece ser venezolano? ¿Qué características de los venezolanos te hace decir, yo resueno con eso? Mira, yo creo que yo estoy fascinado de nuestra capacidad de reinvención, de nuestro sentido del humor, de nuestro arraigo, que creo que esta última es algo que hemos venido como trabajando en los últimos años, que creo que siempre había estado ahí, pero no tan, digamos, tan despierto como se ha venido despertando en los últimos años. Y creo que tenemos todos los ingredientes para literalmente comernos el mundo. O sea, creo que habíamos, digamos, sido un gentilicio que había estado, si lo vemos como una historia, había estado como adquiriendo una cantidad de fortalezas. Y no es sino ahorita, cuando se puso a prueba una cantidad de cosas en los últimos años, que todo va a ser como clic y lo que salga a partir de aquí, en esta nueva parte de la historia, va a ser un personaje que va a mantener lo bueno de lo anterior, va a mantener esa alegría, esa chispa, ese sentido del humor, eso que todos conocemos, pero se le va a sumar el compromiso, la responsabilidad con su tierra, la resiliencia vista como no resolver, sino inventar hacia adelante. O sea, creo que va a ser un ciudadano, un venezolano muchísimo más íntegro de lo que hemos tenido hasta ahora. Fíjate qué bonito, porque tú casi que ya hiciste la visualización que nosotros normalmente pedimos al final,
Y entonces me encanta saberlo, porque como tú eres un hombre de historia, me llama la atención en tu historia que manejando marcas corporativas muy importantes de este país, creando para grandes instituciones, te dedicaste a crear adicionalmente historias para niños, historias para infantes que a partir de ellas empezaban a descubrir esa esencia venezolana. Y además, como nosotros decimos que Venezuela ya no es solamente un territorio, sino donde está cada venezolano en el mundo, Exactamente. pues muchos venezolanos del mundo ahora saben dónde está Venezuela. Cuéntanos esa historia un poco. Mira, el lado corporativo que lo mencionaste, yo siempre digo echando broma que yo digo que algún día alguien me va a descubrir. Porque literalmente las marcas vienen a nosotros en Crack y nos piden hacer sus campañas, todo, digamos, apoyar sus emprendimientos, sus productos, sus marcas, pero nosotros no podemos desligarnos de la responsabilidad de que si esa marca va a tener un megáfono, debería dar un mensaje que construya. Es chévere vender el producto y todo lo que sea, pero que sume, digamos, al gran cuento nacional. Y gracias a Dios hemos tenido la fortuna de trabajar con muchas marcas que se han enganchado con eso, o ellas mismas ya estaban enganchadas en eso, entonces ha sido una maravilla trabajar en ese sentido. El otro lado, como tú lo dices, que es el lado de Meollo Criollo, bueno, he tenido la fortuna de hacer equipo con mi socio, un ilustrador maravilloso, gran amigo que se llama Leo Nieves. Desde hace 12 años empezamos a hacer caricaturas que en un principio sí estaban como muy orientadas a la crítica, al humor ilustrado, digamos, político de actualidad. Y así nació Meollo Criollo por los primeros 3, 4 años. Pero sí hubo como un punto de inflexión en el que dijimos que, oye, nos sentimos que estamos siendo como un poquito parte del problema y no de la solución. O sea, sentíamos que estábamos como que metiéndole leña al fuego, que un país que de repente lo que lo tenía atado en el pasado era la polarización, que saliera una caricatura y siguiera como metiendo el dedo en la llaga, no estaba construyendo mucho y empezamos a usar, digamos, esa plataforma para dar contenido positivo, valores, ciudadanía, esperanza, todo eso, que en un momento nos valió inclusive muchas críticas porque fue como que, ay, los comeflores, los que se están autocensurando y no tenía nada que ver con eso, era que simplemente queríamos utilizar lo que sabíamos hacer en algo más constructivo. Y ahí nació como muy naturalmente, tanto Leo como yo, pues nos casamos, cada quien tenía sus chamos, etcétera, y por supuesto la literatura infantil siempre ha estado ahí. Hay muchos cuentos venezolanos y muchos del mundo, se los leíamos a nuestros chamos, pero dijimos como que ya va, pero tú dibujas, yo escribo, ¿por qué no podemos hacer cuentos nosotros con sabor venezolano? Y empezamos entonces a entrar en eso sin muchas pretensiones, simplemente como para divertirnos. Empezamos con la carta de Navidad y ahí nos encantó porque los chamos se conectaron, el público infantil es muy agradecido. Y todo ese tema del niño Jesús, Santa, entonces fue como muy divertido meternos ahí. Y cuando estábamos siguiendo, ya cuando íbamos hacia nuestro cuarto libro en ese momento, ya teníamos como este venezolanismo a flor de piel y sentíamos, eso estaba hablando hace 5 o 6 años, queríamos aportar. La diáspora estaba, bueno, en su máxima expresión y dijimos, oye, deberíamos hacer una historia que mantenga conectados a las familias con su tierra. Yo me imaginaba un papá, bueno, mi propio hermano, uno lo veía como, sabes, que estoy viviendo quién sabe dónde, con otro idioma, con otro clima, con otra comida, no sé qué, y me duele secretamente en el alma que mi hijo esté separado de sus abuelos, de sus playas, de su arepa, de sus comidas, etcétera. ¿Qué tal si nosotros podemos dar esa herramienta en ese momento tan sublime que es leerle un cuento a tu chamo al final del día en la cama, para que entonces papá e hijo, mamá e hijos pudieran conectar con esa Venezuela en la que yo crecí, para que este chamo, así no hubiera venido nunca, porque probablemente quizás hasta se fue muy chiquito o nació afuera, pues sintiera ese país como suyo. Y qué bonito, porque ya hasta se ha traducido a cuántos idiomas donde está Venezuela. Ya va como por 4 idiomas. Y vamos, bueno, y además bilingüe para que los chamos que hablan otros idiomas puedan leer en español y en inglés al mismo tiempo, etcétera. Qué maravilla, porque al final, Nacho, la pregunta que nos hacemos, ¿qué crees tú que echo para adelante? ¿Qué crees tú que mueve para adelante en general? ¿Qué te mueve para adelante a ti? A mí definitivamente el propósito de sumar, yo creo que las historias, que es lo que nosotros hacemos, ya sea a través de un cuento o de una campaña, lo que sea. Las historias es el artificio de la humanidad más potente y poderoso de ordenar el conocimiento, de alguna manera. Es la manera como uno lo
lo absorbe, lo reflexionas. ¿Qué papel juega el perdón y la gratitud en esta historia? Yo creo que tiene reservado un rol fundamental, vamos a llamarlo en el tercer acto de esta historia que hemos vivido en los últimos años. ¿Y en tu historia? Totalmente. O sea, como te decía, yo venía antes de Meollo Criollo, por ejemplo, de trabajar en Radio Rochela, que era una plataforma pues con su humor bien crítico. Los primeros años de Meollo, como te decía, fueron muy críticos. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, mira, aquí si nos quedamos pegados ahí, estamos anclados en un pasado. O sea, tenemos que perdonar, tenemos que inclusive agradecerlo. Es bueno lo de la gratitud que dices, porque hay que agradecer los aprendizajes, los golpes, porque eso es lo que nos está obligando a ver el futuro de una manera diferente. Y fíjate que te preguntaría, es importante moverse para adelante, pero saber qué nos echa para atrás es tan importante. ¿Qué te echa para atrás a ti? ¿Qué te ha echado para atrás? ¿Qué has aprendido que no volverías a hacer o que lo harías de otra manera? Yo creo que cada vez es más evidente que para ir lejos hay que ir en equipo, construir nuevas generaciones, tratar de transmitir todo el conocimiento que uno puede haber aprendido y acumulado, sumar aliados por todos lados. O sea, ahorita nosotros estamos haciendo muchas cosas muy diferentes. La gente a veces no nos entiende porque ya va, ustedes hacen publicidad o hacen espectáculos o hacen cuentos. ¿Qué es lo que hacen? No importa. Tenemos gente que se conecta con las historias, que en el fin y al cabo todas son historias, y cada una tiene como su manera de contarse. Entonces, tener a unos aliados como que tú bien conoces, como una Elisa Vegas en la Ayacucho, pero una Claudia Salazar en Class, pero también entonces productoras de primer nivel que hacen productos audiovisuales, imprentas que nos imprimen los libros, Vivoplay, que es una plataforma tecnológica, o sea, aliados por todos lados porque hace que la historia pues llegue a nuevos oídos y nuevas audiencias. Y fíjate que para ir cerrando, te preguntaría, ¿cuál es la historia que a ti te gustaría contarle a tus hijos? ¿Cuál es la historia que tú te encantaría? Sé que tienes hijos preciosos, sé que los amas muchísimo. ¿Cuál es esa historia que te encantaría que cuando tus hijos en ese futuro, que a lo mejor estaremos o a lo mejor no, ellos echen su cuento, ellos digan, érase una vez? ¿Y cómo viene esa historia? Mira, esa pregunta es buenísima porque yo creo que ya yo hice un poquito de trampa, porque la tercera parte de dónde está Venezuela, en la primera parte se recorren un poquito las regiones y tiene como ese descubrimiento que tú dijiste, que descubrimos que Venezuela está donde esté un venezolano. La segunda parte habla de tradiciones, de cultura, de gastronomía, música, etc. Pero en la tercera es un cuento de ese país en donde Venezuela llega al Mundial y escuchamos ese himno que nos para los pelos a todos, donde todos sentimos la responsabilidad, donde todos entendemos que el fruto del esfuerzo de todos, que el trabajo tiene su... Ese es el país que ya yo conté de alguna manera premonitoria, que yo estoy seguro que va a llegar en algún momento. Amén. Y justamente eres un constructor de ese país diariamente, por el cual no solamente te agradecemos por haber venido, sino nos seguiremos muy de cerca esa historia que sin duda alguna no solamente la vas a contar, sino la construyes cada día. Muchas gracias. Un aplauso para Nacho Palacio. Gracias a ti, gracias a ustedes. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país palante. Por Onda, la superestación. Así somos.